Saludos, el día de hoy conoceremos el funcionamiento de los botones pulsadores, también llamados push button. Después, usando una placa Arduino Uno, haremos varios códigos para leer sus estados y controlar el encendido y apagado de un LED. Estos componentes funcionan como interruptores mecánicos, así que dejan fluir o interrumpen el paso de corriente a través de un camino o circuito eléctrico. Los más comunes son los pulsadores normalmente abiertos, así que los vamos a utilizar como ejemplo para entender su funcionamiento. Este tipo de pulsadores normalmente abiertos, cuando están en reposo, es decir, cuando no los estás presionando, actúan como un camino abierto. No permiten el paso de corriente. Internamente tienen una pequeña placa metálica que se encuentra desplazada, abriendo el camino de la corriente. Cuando se presiona el botón, esa placa se mueve y cierra el camino, permitiendo el flujo de la corriente. Así que con ellos básicamente podemos controlar el encendido de componentes de forma mecánica sin necesidad de algún chip, aunque también podemos usarlos para enviarle señales a microcontroladores y hacer proyectos más complejos. Existen diversas presentaciones físicas y características técnicas en los pulsadores. Hay de distintos tamaños, cantidad de terminales, tipo de terminales para protoboard o para soldar, e incluso colores. Pero todos o la gran mayoría tienen el mismo propósito y función: actuar como interruptores mecánicos. En los push button tenemos principalmente dos tipos: los normalmente abiertos o NA, como ya mencionamos. Estos pulsadores, cuando se encuentran en reposo, actúan como un camino abierto. La placa metálica está desplazada, impidiendo el flujo de corriente. Cuando los presionas, bajas esa placa y cierras el camino. En el caso de los normalmente cerrados o NC, el funcionamiento es inverso. En este caso, los botones en reposo actúan como un camino cerrado. La placa permite el flujo de corriente. Cuando los presionas, desplazas esa placa metálica abriendo el camino. El día de hoy vamos a trabajar con un push button de dos terminales normalmente abierto. Estos son los más utilizados en proyectos de electrónica, para controlar pequeños componentes o para enviar señales, por ejemplo, a microcontroladores. Estos terminales se pueden insertar fácilmente en los puntos de la protoboard. Para facilitar las conexiones y tener un circuito más organizado, vamos a colocar los botones en el canal central de la protoboard. Ya vimos que es un componente extremadamente básico. Comencemos con las pruebas. Lo primero que vamos a hacer es leer los estados del botón. Vamos a ver si permite o interrumpe el flujo de una corriente. Para ello vamos a utilizar la placa Arduino Uno. El primer circuito o diagrama es muy simple. Vamos a trabajar con el botón, una protoboard, placa Arduino Uno y cables de conexión. Vamos a compartir 5 voltios y GND a los buses de alimentación. Vamos a colocar el botón en el canal central, colocando sus terminales en ambos extremos. En este caso tenemos un pulsador de 4 terminales, pero el funcionamiento es el mismo. Los terminales están duplicados. Este sería un primer terminal y este sería el segundo terminal que está duplicado en esta parte. Así que lo que vamos a hacer es interrumpir esta línea de 5 voltios. Llega al primer terminal del botón. Si el botón se encuentra en reposo, en teoría, no debería fluir al siguiente terminal que está conectado al pin digital número 2. Cuando presionemos el botón, ese camino se cierra, esta señal tendría que fluir y continuar por el segundo terminal hasta llegar al pin número 2 de la placa Arduino. Aquí tenemos el circuito terminado. Observa cómo el botón está colocado en el canal central. El primer terminal tiene la señal que queremos interrumpir y el segundo terminal está conectado al pin digital número 2 de Arduino Uno. En teoría, cuando presionemos el botón, dejaremos pasar estos 5 voltios que Arduino interpretará como un estado alto. Comprobemos esto haciendo un código de programación donde hagamos lecturas digitales del pin número 2 y lo mostremos en monitor serial. Este código es muy sencillo y servirá como base para las siguientes prácticas.
Comenzamos definiendo una constante llamada SW que equivale al número 2. SW viene de la abreviación de switch o interruptor. En setup configuramos el pin número 2, es decir, la constante switch, como una entrada digital. Después inicializamos monitor serial. Más adelante en loop creamos una variable tipo byte llamada estado 1. Aquí vamos a guardar la lectura digital del pin número 2. Recuerda, si un pin digital recibe 5 voltios, eso sería un estado alto o un 1. Si recibe 0 voltios, eso sería un estado bajo o un 0. Así que aquí únicamente vamos a poder ver ceros y unos, dependiendo de lo que esté llegando al pin número 2. Después vamos a imprimir en monitor serial el estado del botón que está almacenado en la variable estado 1. El código es muy simple. Vamos a seleccionar modelo, puerto COM y subimos. Ahora abrimos monitor serial y aquí podemos ver que el estado actual del botón es 0. Eso parece coincidir, ya que tenemos un botón en reposo. No lo estamos presionando, es un circuito abierto, así que el pin digital número 2 de la placa no está recibiendo los 5 voltios. Cuando presionemos el botón, cerramos el camino, dejamos fluir los 5 voltios que llegan hasta la placa Arduino Uno. Lo corroboramos viendo el monitor serial que actualmente tiene un estado alto o unos. Al liberar el botón, podemos observar que esa señal alto se mantiene algunos segundos, aún después de haber liberado el botón. Así que algo no está funcionando muy bien. Esto se debe al ruido electrónico que presentan los pines de la placa Arduino cuando se realizan lecturas y no tenemos nada conectado en ellos. Para poder solucionar estos casos de ruido electrónico, utilizaremos resistencias pull-up o pull-down. Como ya mencionamos, cuando se hacen lecturas de pines libres en la placa Arduino Uno se pueden presentar ruidos electrónicos. Esto se puede interpretar como pulsaciones falsas, como si estuvieras presionando el botón en este caso. Así que lo que debemos hacer es utilizar resistencias pull-up o pull-down para mantener un estado fijo en los pines cuando el botón se encuentre libre. El valor para la resistencia más común es de 10 kiloohmios en el caso de pulsadores básicos como el que estamos trabajando, así que utilizaremos resistencias de 10 kiloohms. La primera forma en que podemos conectar esta resistencia es la configuración pull-up. En este caso se conecta la resistencia a la señal que vamos a interrumpir, en este caso los 5 voltios. Después vamos a conectar el pin de Arduino, que sería el Vout en el diagrama, y después el botón conectado a GND. Así que vamos a tener dos posibles caminos para la corriente. El primero, que va en dirección del pin de Arduino, y el segundo, pasando por el botón hasta llegar a GND. Cuando el botón se encuentra en reposo, cuando no lo estás presionando, la corriente irá directamente al pin de Arduino, manteniendo un estado alto. Cuando presionas el botón, cerramos este otro camino y la corriente encuentra una mejor ruta hacia GND, dejando al pin de Arduino sin voltaje, mandándolo a un estado bajo. Así que en esta primera configuración, cuando tienes el botón en reposo, recibirás unos. Cuando lo presiones, recibirás 0 y no habrá ruido electrónico. La segunda configuración funciona de forma inversa. Aquí vamos a conectar el botón hacia voltaje y después el terminal de Arduino y una resistencia de 10 kiloohmios conectada a GND. En este caso, cuando el botón se encuentra en reposo, no hay flujo de corriente. Entonces, podríamos tener ruido electrónico en el pin de Arduino, pero tenemos una resistencia conectada a GND. Así que cualquier tipo de ruido electrónico se perdería mandándolo a tierra. Cuando cerremos el circuito presionando el botón, habrá dos posibles caminos. Uno por la resistencia hacia GND y otro hacia el pin de Arduino. La corriente siempre buscará el camino con menor resistencia, así que se irá directamente al pin de Arduino. De esta forma, cuando no presiones el botón, vas a tener un estado bajo en el pin de Arduino. Cuando presiones el botón,
tendrás un estado alto. Comprobemos la teoría anterior haciendo las dos conexiones. Comencemos con la resistencia pull-up. En español se llama forzar hacia arriba. Recuerda, en esta primera configuración, cuando el botón está en reposo, tendremos unos. Cuando lo presiones, tendremos ceros. Así que haremos esta primera parte de las conexiones. Voltaje y GND a los buses de alimentación y un botón pulsador con un terminal conectado a GND y el otro terminal conectado al pin digital 2 de Arduino y después a una resistencia en serie a 5 voltios. Aquí tenemos las conexiones. El primer terminal de mi botón conectado a GND y el segundo terminal en la misma fila conectado al digital 2 de Arduino y una resistencia a 5 voltios. Ahora vamos a utilizar este segundo código que tiene como base el de la práctica anterior. Vamos a configurar dos constantes. La primera se llamará SW-up, la resistencia pull-up, forzar hacia arriba, que estará conectado en el digital 2. También vamos a crear una constante llamada SW-down, resistencia pull-down, forzar hacia abajo. Ese botón va a estar conectado en el digital 3. Lo haremos más adelante. Configuramos ambos botones como entradas. Haremos las lecturas de ambos botones. Primero, en la variable estado 1, leeremos el botón que tiene configuración pull up. En la variable estado 2, haremos la lectura del segundo botón, la configuración pull down. Después vamos a mandar a pantalla ambos estados. En este momento solo tenemos conectado un botón, así que la segunda lectura presentará ruido electrónico. Muy bien, ahora seleccionamos placa, puerto y subimos. Analicemos las lecturas. El switch 1 o primer botón tiene configuración pull up. Recordemos, cuando el botón está en reposo, nos tienen que llegar unos. Cuando lo presionemos, tienen que llegar ceros. Cuando liberemos el botón, volvemos a tener estados altos. Forzar hacia arriba. Resistencia pull up. Ahora pasemos con las conexiones del botón en configuración pull down. En esta configuración el primer terminal del botón estará conectado a voltaje y el segundo terminal al pin digital número 3 y a una resistencia de 10 kΩ a tierra. Aquí tenemos la segunda conexión. Primer terminal del botón conectado a voltaje, segundo terminal del botón conectado al pin de Arduino y a una resistencia de 10 kΩ a tierra. El código lo habíamos subido previamente a la placa. Así que abrimos monitor serial para analizar las lecturas. Primer botón configuración pull up. En reposo 1, al presionar 0. Y ya no tenemos ruido electrónico. Segundo botón configuración pull down. En reposo 0, al presionar 1. Liberamos y ya no hay ruido electrónico. Como ya vimos, para que funcionen correctamente estos componentes básicos de entrada, como el push button, es necesario colocar una resistencia pull up o pull down. Esto complica un poco las conexiones, ya que tenemos que agregar esa resistencia. Afortunadamente tenemos una solución más práctica. Vayamos a la página oficial de Arduino y consultemos la referencia del lenguaje, en específico la función pinMode. Ya todos sabemos que esta función permite configurar un pin. Si va a enviar voltaje, se configura como output. Si va a recibir voltaje, se configura como input. Output para actuadores, input para sensores. Si vemos los parámetros para la función, podemos ver que se puede trabajar en tres modos: input, output y el tercer modo sería input-pull-up. Nos dice que este modo configura una resistencia pull-up interna. Así que todos los pines digitales de la placa Arduino Uno y algunos modelos similares ya tienen esta resistencia pull-up. Ya no será necesario ese componente físico en las conexiones. La resistencia la podemos activar desde código. Esto quiere decir que la resistencia internamente ya está conectada a voltaje, así que solamente vamos a necesitar mandar un terminal del sensor, en este caso el push button, al pin digital, el otro terminal a GND
y activar esta resistencia pull-up interna en el pin mode del código de programación. Así que terminemos esta sesión haciendo una práctica un poco más interesante. Vamos a controlar el encendido y apagado de un LED a través de un botón pulsador con la resistencia pull-up interna activada. Las conexiones son muy sencillas. Un terminal del botón al pin digital número 2, el otro terminal a GND, el terminal negativo de LED con una resistencia de 220 o 330 ohmios a tierra y el terminal positivo conectado al digital número 3 de Arduino Uno. Estas serían las conexiones finales. Observa cómo el botón ya no tiene resistencia externa. Un terminal conectado a GND y el otro terminal conectado al pin digital número 2. Esa resistencia se configurará en el código. Después el LED con el terminal negativo y una resistencia en serie a GND y el terminal positivo al pin digital número 3. El código es bastante simple. Definimos las constantes para el botón y el LED en los pines 2 y 3. Y aquí viene lo interesante. El botón estará configurado como input-pull-up. Otra forma de hacer esta misma configuración sería configurar una entrada normal y después hacer un digital write al pin que queremos configurar con entrada pull-up enviando un estado alto. Si declaramos un pin como entrada y después hacemos una escritura digital en estado alto a ese pin, se configura la resistencia pull-up, o lo podemos hacer en un solo paso con el modo input pull-up. Nos olvidamos de la resistencia física. El LED lo configuramos como salida, inicializamos monitor serial, leemos el botón, lo imprimimos y después hacemos una condicional. Si el estado que llega del botón es un bajo, un 0, significa que lo estás presionando. En ese momento encenderemos el LED. Si el estado del botón es 1, significa que está en reposo. No lo estás presionando, así que se apagará el LED. Seleccionamos puerto, placa y subimos. Abrimos monitor serial y observa cómo está configurado correctamente como pull-up. En reposo manda unos, presionado 0, lo que enciende el LED.